si a la pedagogía de la oración cristiana incluyéramos algunas personas, algún grupo, algunas técnicas que predisponen el cuerpo, tal vez incluso el espíritu, al silencio necesario para la oración. Uno dice, ¿y cuál es el problema? La respuesta es ninguno. Puede ayudarte. ¿Qué problema hay en que antes de mi oración personal, mi hora de meditación, yo oxigene un poco el cuerpo y tenga un ratito de respiración profunda? Nada me va a tranquilizar, me va a serenar porque la respiración profunda me oxigena y la oxigenación me serena y voy a estar más alerta y más sereno y voy a poder hacer mejor mi oración. Sí, y les podría contar otras cosas que yo mismo hago. Técnicas auditivas, como preparación de mi mente, de mi cuerpo, de mi memoria, para pasar al encuentro con Dios. Entonces ahí estamos hablando de una técnica que a lo mejor no la encuentro en el Evangelio y no hay ningún problema y no contradice nada, porque que oxigenes la mente y el cuerpo para estar más sereno y distendido, pues no contradice nada de la fe católica. Y sí puede ayudarte al recogimiento. Se dan cuenta cómo no hay problema con algunas técnicas, pero sí con los métodos. Porque hay métodos que presuponen toda una estructura que contradicen la fe católica. Hay como supuestos antropológicos, por ejemplo. Si se trata de un método de que te olvides de ti mismo, eh, porque hay que prescindir de todo lo corpóreo y para que te fundas como una gotita en el mar y te experimentes en el océano inmenso del mar, y luego te dicen, sí, porque el mar es Dios y ese eres tú. A ver, un momento, porque aquí me estás llevando, no por una técnica, me estás llevando por un método donde estás anulando la individualidad. Y dijimos que la oración cristiana y la experiencia de la espiritualidad cristiana es un encuentro de dos libertades. Y si yo ya me fundí en el mar, de manera que la gotita desapareció, destruiste la individualidad, destruiste la libertad y no hay encuentro. Entonces ahí se dan cuenta de lo que es un método, que se trata de la desaparición del individuo. Sobre esto encontrarán más en estos documentos. O, por ejemplo, te puede llevar también algunas desorientaciones. Es que estos ejercicios físicos que hago yo me serenan mucho y me dan sensaciones de quietud, me producen sentimientos muy gratificantes. Y si te hacen creer o tú te engañas y crees que esas son consolaciones del Espíritu Santo, pues, pues ya te equivocaste. Porque estás absolutizando unas sensaciones emocionales o corporales y las estás confundiendo con consolaciones del Espíritu Santo. Y como las decisiones se toman a partir de las luces del Espíritu Santo, cuidado que te puedes equivocar mucho. Porque entonces entrarás en un método, en un rictus mental por el cual, si yo me siento bien, entonces está bien. Y por tanto, concluimos que Jesucristo se equivocó en Getsemaní y se equivocó en el Calvario, porque bien no se sintió. Entonces, no podemos identificar las sensaciones, las experiencias gratificantes con lo que está bien. Ya te separaste del fundamento doctrinal y del modelo cristiano, porque te llevaron por un método donde la gratificación y las sensaciones agradables son el criterio de decisiones.
No es el camino espiritual ordinario del cristianismo. O bien, por ejemplo, que yo me produzco la paz interior a través de técnicas mentales. Entonces yo aprendo a dejar pasar las cosas, yo aprendo a aceptar todo lo que viene como viene, y entonces con ese aprendizaje llego incluso a pretender anular el sufrimiento, y con eso yo logré una técnica que me puso en un nivel místico, espiritual, de profundísima paz y quietud. A ver, pero si la paz interior es producto, es resultado de la comunión de amor con Dios y del seguimiento de su voluntad, y es un don que Dios me da, entonces resulta que ahora yo me convertí en Dios y yo soy el que me doy la paz a mí mismo, y por tanto Dios me sale sobrando, porque para qué voy a misa, para qué comulgo, para qué me confieso, si yo ya encontré otros caminos para encontrar, para tener paz, porque yo me la doy a mí mismo con mis técnicas y métodos. ¿De acuerdo? Como ven, todo está vinculado con los principios que dimos al inicio. Les doy algunos elementos, algunos, que hay en estas técnicas, métodos que están, que tienen el budismo detrás, fundamentalmente el budismo zen. Uno, la ausencia de un tú. La espiritualidad, las técnicas terminan por ser un monólogo, que todo comienza y termina en mí mismo. Ahí no hay un tú con quien me relaciono, no lo necesitan, porque mi propia mente puede pacificar toda mi persona y me lleva a la unión y a la armonía de mi ser y de mi ser con el cosmos. O sea que Dios me sobra, o sea que yo soy Dios, porque yo me doy la felicidad. Se dan cuenta de la aberración, de cómo es tan contradictorio con la fe cristiana. La técnica Zen consiste en observar los movimientos de la propia mente con el fin de pacificar a la persona. ¿Acaso esto es compatible con la oración cristiana en que lo que más importa es el encuentro con el tú, que es el Padre que Cristo me reveló? O lo que dije ahora de la gota y el mar. El Zen elimina la diferencia entre el yo y todo lo que está afuera, porque me fundo con todos. No hay diferencia entre sagrado y profano, entre divino y creado. Todo es como una energía difusa. Eso se llama panteísmo. No hay alteridad y por tanto no puede haber oración cristiana. Otro elemento que es común ahí es el vaciamiento de lo sensible. Es una negación de todo lo sensible, porque hay que purificarse. Y en el cristianismo también dice que hay que purificarse de los pecados y errores, de los instintos egoístas. Claro que sí, pero no se trata de negar todo lo sensible, porque lo sensible es creación de Dios y ahí están los vestigios de la belleza de Dios, y a través de la creación yo alcanzo al Creador. Por tanto, no puede haber una renuncia de toda la creación cuando la creación es un trampolín para alcanzar a Dios. Voy más rápido porque se me está acabando el tiempo. ¡Qué barbaridad! Además, aquí hay que tomar en cuenta que en la espiritualidad cristiana, después de la purificación, viene la iluminación. Es decir, no basta que yo me purifique
del pecado, me purifique del egoísmo, tiene que venir la iluminación, es decir, el Espíritu Santo que viene y me santifica. Entonces no puedo prescindir nunca de la acción del Espíritu Santo. Otro elemento que está presente en este tipo de técnicas y métodos es la falta de compromiso. Si se trata de alcanzar la paz aceptando los acontecimientos y las circunstancias como vienen, sean llevaderas, sean de que me sufre, etcétera, bueno, ¿y dónde está el compromiso cristiano de la transformación del ambiente, de la superación de las injusticias? No puedo aceptar todo como viene sin más. Hay cosas que están mal. Y el Evangelio sí nos invita a comprometernos en la transformación de la cultura, de la aplicación de la justicia para la construcción de una civilización del amor. O que se hagan paralelismos equivocados. Por ejemplo, que el camino, el Zen es un camino y Jesucristo es un camino, entonces da igual, a fin de cuentas son camino y puedo identificarlos. O que el Zen me propone un desapego, desprendimiento de todo, vaciarme a mí mismo, y Dios efectivamente se vació a sí mismo y Jesucristo dejó los privilegios de su condición divina. Entonces empiezan a hacerse unos paralelismos para hacerme creer que en realidad este método es lo mismo que el cristianismo, pero te aporta algo más que, que esto te lo puedo ofrecer. Entonces surgen preguntas, por ejemplo, ¿la oración es un encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Se trata de abrirse a la voluntad de Dios o de encontrar técnicas para afrontar las dificultades de la vida? ¿Se trata de Padre. encontrar la paz a través de la comunión con Dios o de dominar mis propias emociones y sentimientos? Lo más importante es Dios a quien debo alabar y dar gloria, o yo mismo encontrar mi paz y mi armonía. Padre, Sí, ya casi tenemos que ir terminando para tener oportunidad de hacer unas preguntas que nos han llegado. uy, muy Si me hace el bien, favor. muy bien. Entonces, simplemente me voy a darles síntesis. A ver, vamos aquí en el esquema. Estamos en el 2-3. Menciono brevemente el 4 y 5. Espero, voy a mencionar brevemente. El camino de la belleza. No se trata de simplemente llegar nosotros y decir, esta es la doctrina, así es, así lo escribió el cardenal Ratzinger en este documento y ya está. No. Se trata de mostrar y de ayudar a las personas a vivir la belleza del encuentro con Cristo en la oración, en la Eucaristía, en la vida de gracia, en la caridad cristiana. No es un tema de embarrarle una doctrina a la gente en la cabeza diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Se trata de compartir la belleza de la vida en el Espíritu, para que a los demás se les antoje como le sucedió a los apóstoles, que cuando vieron a Jesús tratar con su Padre, de inmediato dijeron, enséñanos a orar. Ese es un criterio importantísimo, ir por el camino de la belleza. Luego, los criterios. Que tengamos siempre por fundamento la estructura de la fe cristiana, con elementos como por ejemplo lo que les dije de la alteridad. La Trinidad son uno, pero también son tres. Entonces la fe cristiana me habla de libertades y de personas con las que me encuentro. Entonces, eso no lo puedo perder nunca. La oración siempre como encuentro de dos libertades. Por otra parte,
la dimensión personal y comunitaria de la oración, porque la iglesia es cuerpo místico de Cristo y la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, requiere la asamblea para la oración. Entonces, que no te desprendan de la comunidad a puras experiencias individuales aisladas, porque la asamblea es indispensable en la vida litúrgica, en la vida sacramental. Pueden leer la carta del cardenal Sara, que escribió hace apenas un mes, sobre la importancia de volver a la misa presencial, porque se requiere asamblea. Siguiente, que la oración siempre esté fundada en la revelación. Por tanto, la importancia de una sólida formación doctrinal, como decía Santa Teresa, yo siempre mis experiencias místicas las confronto con los letrados, con los teólogos. Siguiente, Jesucristo. Ver lo que Jesucristo hizo. Él buscaba sus tiempos de soledad con su Padre. Él buscaba la renuncia a sí mismo. Él buscaba complacer al Padre en todo. Él buscaba la oración en comunidad. Él buscaba que su oración se reflejara en las obras. Y por tanto el sello de autenticidad estaba en la caridad, en la entrega. Entonces tener a Cristo por criterio, porque a través de Cristo nos llega la salvación. No pretendamos encontrar felicidad y salvación fuera de Cristo o al margen de Cristo. Y que el cristianismo se autentifica en la caridad. No puedo decir que tengo una profunda experiencia espiritual cristiana o una vida de oración bellísima, pero no se manifiesta en la caridad, porque entonces no es auténtico. Y por último, que esta plenitud, esta armonía, esta felicidad es un don del Espíritu Santo, no es algo que yo me fabrico con mis técnicas y mis métodos. Bien, pues ahí tienen algunos principios. Yo no soy especialista en religiones orientales para nada. Les di unos principios para que ustedes disciernan. Y cuando les hagan propuestas, les inviten a cosas, pues ahí pueden decidir. Les recomiendo, y aquí les pasan ahorita una bibliografía. Si Laura, me haces el favor de ponerles ahí en el chat la bibliografía. Sí, señor, ya lo vamos a subir. Lean, por favor, el documento de la doctrina de la fe, estando el cardenal Ratzinger al frente, sobre este tema. Se llama la oración cristiana. Segundo, el documento de la Conferencia Episcopal Española sobre el mismo tema. Ahí se los ponen, les estoy dando los enlaces ahí. Y también les dejo un par de videos para que los puedan ver. Ya no se los introduzco ni se los comento porque por lo visto quieren preguntar algo y se me hace que ya ni eso les voy a dejar, pero el hecho es que ahí tienen los videos para que los vean, que les pueden servir. Especialmente el que se llama Gurú o Jesús. Es muy sólido. Bueno, pues perdón por el rollo. No, padre, aquí nos quedaríamos toda la noche, está interesantísimo, pero usted no tiene idea de la cantidad de preguntas que tenemos. Qué barbaridad tan grande. Y sí, mi problema sí, es que yo no sé si voy a saber responder. Yo estoy segura que sí. Bueno, hay una pregunta, padre, que dice, ¿los tipos de espiritualidad son como los carismas? Le voy a ir dando de dos en dos, tal vez como para que avancemos un poquitito. Y la otra que dice es, yo no soy el que me da la paz, es un comentario más bien, sino es Dios el que me la da. Y la última, bueno, no la última, de este primer grupo de preguntas, dice, padre, siempre he tenido la duda con respecto a la práctica del yoga como ejercicio de estiramiento físico para el cuerpo y el yoga como ejercicio espiritual para la mente. Le dejo esas tres, padre, mientras voy viendo las que siguen. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. En cierto sentido, sí se puede decir que espiritualidad y carisma acaba siendo lo mismo, porque
como hablamos de que puede haber diversas espiritualidades, según algunas escuelas de dones que Dios le dio a algunas personas, después eso resultó ser el carisma, es decir, el don del Espíritu al servicio de la iglesia para esta persona o de un grupo, de todo un grupo. Entonces, en ese sentido, podría decirse que acaba siendo más o menos lo mismo, ¿no? En ese sentido. El tema de que obviamente no me puedo yo dar la paz profunda, creo que lo comenté suficientemente, la paz profunda del alma, que viene por la presencia de Dios en el alma y por el cumplimiento, la vivencia de su voluntad para mi vida, es un don de Dios. No es algo que me produzco yo con técnicas. Y luego el tema del yoga como ejercicio o el tema como filosofía. Creo que les he dado los elementos para que ustedes disciernan. Sin embargo, eh, aplico los principios a lo que les acabo de decir. En esta materia hay posturas diferentes de diversas escuelas, de teólogos, de predicadores. Van a encontrar diversas opiniones. Hay quienes dicen ni te acerques, ni lo toques, se te ocurra. Y hay quienes empiezan a hacer distinciones. Yo les doy mi criterio personal y lo que yo les respondo a las personas que me lo preguntan y que atiendo espiritualmente. Les digo, a ver, tú no me digas a mí que vas a hacer yoga, porque el yoga es una filosofía. Y si tú adoptas la filosofía del yoga, tú estás en contradicción directa con tu fe católica. ¿Ok? Entonces, automáticamente, yoga, que es una filosofía, no. Entonces, de inmediato que me responden, a ver, padre, vamos entendiéndonos, es que en realidad no es yoga, en realidad son unos ejercicios. Bueno, entonces no me digas que es yoga, porque el yoga no son ejercicios. El yoga es una filosofía. Entonces, por lo pronto cámbiamele de nombre porque nos vamos a confundir todos. Que tú me digas que no sé quién te está enseñando unos ejercicios de estiramiento y que te van a enseñar a respirar, yo nomás te digo, o sea, estiramiento lo hacen los futbolistas en el campo y la respiración pues no me hace ningún problema. Nada más cuidado con quién te lo imparte para que no te den gato por liebre. De tal manera que te metas a unas escuelas y a unas cosas que van a terminar por engañarte, como yo conozco personas que han perdido la fe y conozco personas que atiendo espiritualmente, que viven muy cerquita de mi casa y hoy en la tarde vi a una de ellas, en que tuvo que tener un proceso de purificación largo, prolongado, porque la llevaron por donde no quería y andaba perdiendo su fe y andaba teniendo experiencias eh, eh, que tuvimos que llevarla al exorcista. Y estoy hablando de casos de la vida real porque cayó en un engaño. ¿Sí? Entonces, creo que esas distinciones de técnicas, métodos, filosofías y el fundamento de la fe les pueden llevar a ustedes a discernir. ¿Ok? No sé si les confundí o... Ok, padre. No, a mí me parece clarísimo. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿me podría explicar esto de evitar el dualismo nuevamente, por favor? Sí, bueno, dualismo se le llama a cuando uno eh, separa espíritu y cuerpo, cuando la persona es una sola pieza. O sea, yo soy, eh, o sea, no, soy el ser humano es un todo completo, la persona humana es un todo completo. Y cuando uno quiere vivir su vida espiritual por un lado y su experiencia corpórea por otra, eh, pues ya estás destruyendo un principio antropológico fundamental de la antropología cristiana, donde Dios nuestro Señor se encarnó
Y tan importante es el cuerpo que Jesucristo pues se quedó como hombre para siempre. Y a través de la entrega de su propio cuerpo, pues Él nos redimió. Entonces, hay muchas espiritualidades, escuelas y demás que te llevan por un camino de la negación del cuerpo, del desprecio de todo lo sensible. Y por eso es una maravilla el legado de Juan Pablo II de la teología del cuerpo, que nos muestra y nos presenta el cuerpo y la persona completa, la integridad de la persona como una forma de donarse y de experimentar el amor de Dios. En fin, es todo un tema larguísimo, pero a eso me estoy refiriendo. Ok, padre. Hay otra aquí. Dice, padre, tengo una duda y es con el tema de las energías. Dice, dice, a veces uno siente energías negativas o a veces le dicen que uno no debe ser negativo para no jalar cosas negativas. Em, dice, la mente es poderosa. Esto es cierto, padre. Vamos a ver. La palabra energía, que no les asuste, hoy día se utiliza el término energía para referirse a unas fuerzas y unos poderes que andan por ahí produciendo vibras en el mundo, ¿no? No nos olvidemos que la palabra energía viene del griego, que significa fuerza, y que de hecho los santos padres, cuando hablaban de la gracia, pienso en Máximo el Confesor, por ejemplo, le llamaba energía, es decir, son fuerzas del espíritu. O piensen, por ejemplo, en el término sinergia que utilizan mucho en el mundo empresarial. No es un término empresarial. El término sinergia, los empresarios no saben que es un término acuñado por los santos padres de la Iglesia para hablar de la unión de fuerzas, unión de energías entre María y el Espíritu Santo, que dieron como resultado a Cristo. Por la unión de la energía del Espíritu y la energía de la acogida de María, tenemos a Cristo, nació el Verbo encarnado. Entonces, no se asusten con la palabra. Hoy día lo usan para otras cosas, pero también se puede utilizar bien. Segundo, no hay que caer en el engaño de una corriente muy difundida y que partió de Brasil, donde que hablan de la ley de la atracción, donde yo atraigo lo que pienso. Entonces, si yo pienso que voy a tener un matrimonio feliz, pues voy a tener un matrimonio feliz, porque lo atraigo. Si fuera tan fácil, pues yo atraigo el cielo pensando que voy a llegar al cielo y me cruzo de brazos. Pues no, no es así de fácil. Diferente es que yo adopte actitudes positivas. Si yo tengo una actitud positiva donde pongo amor en todo lo que hago, entonces, obviamente, podré obtener gracia, felicidad, plenitud de allí. Porque afronté, por ejemplo, me llegó, sufrí calumnias y humillaciones, algo que está mal, es una falta de la caridad. Ok, entonces, de una cosa mala, yo la puedo adoptar con una actitud positiva y decir, voy a unir este sufrimiento al de Cristo. Y entonces, de algo que puede ser algo muy deprimente, resultó que a mí me llegó a santificarme, porque adopté una actitud amorosa de confianza en Dios y de ofrenda. Entonces, en ese sentido, podemos decir, atraigo cosas buenas, porque adopté cosas buenas. En realidad, lo que sucede es que vivo según los valores evangélicos y entonces, pues, Dios me bendice.
¿Sí o no? ¿No las enredó? Laura, estás con el micrófono apagado. Ay, perdón, perdón, padre. Yo estoy hable con usted con el micrófono apagado. Es que hay tantas preguntas. Bueno, entre ellas nos preguntan, padre, que si es conveniente escuchar mantras. Y otra dice que sobre las técnicas ancestrales o naturales que se venden como transformadoras de mente y cuerpo, ¿cómo es vista por la iglesia? Yo creo que con esta solo me va a quedar una al final, porque si no, de verdad que la gente está muy interesada, padre. Muchas gracias. Le dejo estas dos y después le hago la última. A ver, bueno, les digo lo que hay detrás del tema de los mantras. Hay unas técnicas que te proponen que repitas unas palabras carentes de contenido. Entonces tú haces un ruido, om, y eso pues no trae ningún contenido. Y como no trae contenido, entonces el ser humano funciona de la siguiente manera. Dice Santo Tomás de Aquino que nada entiende el intelecto que no proceda de los sentidos. Entonces, los sentidos no captaron nada porque lo único que dije yo fue om. Y entonces, pues como eso no tiene ningún contenido, mi mente no pudo pensar nada. Y entonces termino por una especie de vacío mental. Y ese vacío, pues de alguna manera me pone como on hold en mi estado mental y pues yo estoy muy tranquilo y muy a gusto. Entonces, aquí hay una técnica. Se las voy a cambiar y les voy a decir una oración que yo hago con mucha frecuencia y que la explico. Al inicio les decían que tengo un canal de YouTube. Efectivamente, en YouTube, métanse, pongan Evaristo Sada y ahí, entre otras cosas, hay una lista de unos 56 videos breves de 2, 3 minutos, creo que ninguno dura más de 3 minutos, donde explico diversas modalidades, métodos o técnicas, como ustedes quieren llamar, para la oración personal. Y ahí uno de ellos le llamo la oración de una palabra. Y alguien aquí diría, pues eso es un mantra. Yo la hago con mucha frecuencia y lo que hago es repetir la palabra Padre. Y como Padre tiene una riqueza de contenido tremenda, porque además de decir Padre, le pido al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que sea Cristo quien pronuncie Padre en mí. Entonces yo me dispongo y digo, Señor, te pongo toda mi persona, mi inteligencia, mi sensibilidad, mi cuerpo, mis labios, lo pongo a tu disposición y tú, Cristo, háblale a tu Padre en mí. Me dispongo y comienzo a repetir la palabra Padre. Ustedes no se pueden imaginar qué belleza de oración. Y te la puedes pasar 1 hora y 2, porque aquella palabra trae una riqueza de contenido de los sentimientos de Cristo respecto a su Padre, que tú alcanzas por gracia de Dios un grado de intimidad y de comunión con Dios bellísimo en el Espíritu de Cristo. Y tú puedes repetir también mi buen pastor, puedes repetir confío en ti, o qué sé yo. ¿Sí? Gracias, Padre. La última dice, Jesús siendo Dios Hijo, al encarnarse toma su forma humana. Al ascender al cielo, ¿mantiene esa forma humana? Es decir, no sé si la forma, lo que se mantiene lo que mantiene Cristo es su humanidad. O sea, Cristo se quedó hombre para siempre. O sea, es lo tremendo de la encarnación. La teología le llama a cuerpo glorificado. Vaya usted a saber qué es eso. Padre, y ya la última solicitud. Pero bueno, es que tiene que haber cosas que se nos queden para el cielo. Entonces, que nos den ganas de llegar al cielo para ver qué significaba eso.
Es la sorpresa. Claro. Padre, aquí una solicitud, pero es masiva. No le miento que es masiva. Y es que, por favor, nos prometa que se vuelve a reunir con nosotros en algún momento más adelante para continuar aprendiendo. Con mucho gusto, claro que sí. Soy yo quien me enriquezco de ustedes y quien aprendo de su entrega en su vida diaria, dar gloria a Dios en la vida ordinaria de esposas y madres. Lo cual les agradezco y además les agradezco en ustedes a mi mamá, a quien hasta ahora me doy Ay. cuenta de todo lo que tuve que agradecerle y no lo hice. Padre, entonces sería muy especial para nosotros que cerremos esta jornada de hoy con su bendición para Con terminar muchísimo ya gusto. Claro que sí, el día. Gracias. claro que sí. Dios mío, quiero darte las gracias por este rato que tuvimos en comunidad para estar contigo y quiero suplicarte que envíes tu Espíritu Santo sobre estas hijas tuyas que tanto te aman. Bendícelas, bendice a sus esposos, bendice a sus hijos y concédeles que todas ellas con su familia alcancen el cielo y que ese cielo comience ya desde ahora con una vida de oración profunda, una vida sacramental fuerte, asidua, y al final de sus vidas todas sus familias tengan la gracia de alcanzar el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas Bueno, gracias, Padre. Que Dios lo pues bendiga. gracias y perdonen que me pasé de tiempo. ¿A quién le quité tiempo? No, 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 no. A nadie, Padre. Estuvo fantástica. Muchísimas Bueno, gracias y buenas pues, noches. gracias. Gracias, Nos Padre, vemos. excelente. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias. A ustedes Buenísimo, nos Padre, vemos. gracias. Dios les bendiga Gracias, mucho. gracias. Buenas noches, Muchas Padre. gracias. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Padre. Todo excelente. Y todo A el grupo. ustedes, gracias. Ya nos veremos cuando toque, cuando tengamos la Así oportunidad. será. Esperamos esa Hasta luego. oportunidad. Muchas gracias, Padre. Gracias de corazón. Gracias, Padre. Tengo el WhatsApp de Yo Quiero y entonces ahí me enriquezco mucho con sus videos. Muchas Pues gracias. bendito sea Dios. Espero Muchas que sí gracias, lo haga. padre. Muchas voces femeninas, pero también vemos algunos hombres. Ah, hombre, perdón, no me di cuenta. Lo siento. No se Hasta preocupen. luego. Nos vemos. Abrazos. Dios. Les recordamos que mañana tenemos la otra jornada para los que siguen aquí con nosotros en el chat. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan muy buenas noches. Muchas bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.